Bien, pues en las noticias, las entrevistas de verano en el Canal 8, la señal 23, está con nosotros nuestra nutricionista Valentina Muñoz, nutricionista integral. Hay temas de verano, ¿no es cierto? Muchísimos, pero Sí, entre otros, ¿sabes? Que son universales. Bienvenida Valentina, ¿cómo está? gracias. Bien, con el calor. Con calor. Sí, Lo bueno que eso tiene arreglo. ¿M? sí, hay Y que... usted tiene el arreglo acá en la Lo mano. primero es tomar agua, porque el agua, entre todas sus funciones, como lo hemos dicho, es termorregulador, es decir, que nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Entonces, igual nos ayuda a equilibrar un poquito después de, o sea, de las altas temperaturas. Además que nos ayuda también al tema de la digestión, de ayuda a que uno tenga el tránsito intestinal bien, entonces así la guatita no está pesadita y uno puede mostrar ahí mejor Claro. la guatita. Oiga Valentina, dentro de la pauta que nos dejó hoy día está el índice glicémico. ¿Qué es eso? El índice glicémico es, es cuánto sube la glucosa en la sangre después de ingerir determinado alimento. Es decir, cómo va a afectar el nivel de azúcar en sangre un alimento. ¿Y en qué nos afecta el índice glicémico? Nos afecta en que nos afecta, por ejemplo, en que si un alimento tiene mayor índice glicémico, va a hacer que, que el azúcar en la sangre aumente mucho más, que haya más niveles de azúcar circulando. Y como en otros programas hemos dicho, cuando uno consume, por ejemplo, azúcar, y este azúcar no se gastó, no la utilizamos para las actividades, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo almacena un poco en el hígado, los músculos, como reserva para cuando estamos en ayuno, Ah, sí. pero es solo una cierta cantidad y el resto lo va a almacenar como tejido adiposo, es decir, vamos a ir acumulando grasita y eso nos va a ir acumulando más grasa e ir subiendo de peso, pero de peso así como con compartimiento graso, con tejido graso, es decir, vamos a engordar un poquito. ¿Y Entonces, cómo se contrarresta todo esto o debería contrarrestarse, entonces es que hay Valentina? varias maneras. Por ejemplo, hay alimentos que tienen mayor índice glicémico y otros alimentos que tienen menor índice glicémico. Por ejemplo, los alimentos que tienen mayor índice glicémico son azúcares de absorción simple, que son azúcares de absorción rápida. Ahí en la pantalla Sí, tenemos un gráfico. Por ejemplo, salen unos pastelitos sí, sí, sí. y los azúcares de absorción simple son, por ejemplo, los dulces, los queques, las galletas, los chocolates, los jugos, las bebidas azucaradas, todas esas cosas. Y cuando uno consume un alimento alto en azúcar, pasa lo que pasa en ese gráfico rojo, el que está arriba. Tenemos un pic, va a subir una hormona que se llama insulina, porque llega el azúcar entra el azúcar al sistema digestivo, llega al hígado. ¿Y qué es lo que pasa? Se activa, cumple su función la insulina. Y cuando llegan muchos niveles de azúcar, la insulina se dispara, como sale en el gráfico de arriba, y después baja muy rápido. ¿Qué pasa cuando la curva es muy pronunciada? Como aparece en ese gráfico rojo, que cuando la curva es muy pronunciada también baja muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener... la saciedad no nos va a durar mucho tiempo, vamos a tener una baja muy rápida, entonces nos va a pasar que quizás vamos a tener como un bajón de azúcar, nos vamos a sentir un poquito mareados, que necesitamos comer, incluso esas Claro. veces que uno necesita comer algo dulce, nos puede doler un poco la cabeza y además al tener una baja tan rápida, después también nos puede dar hambre más rápido, Tiene no va a razón. tener saciedad por tanto tiempo. Entonces, y además, si esas curvas así como muy inclinadas hacia arriba y muy inclinadas hacia abajo, así que van siendo muy bruscas, si tenemos sostenidamente en el tiempo esas curvas de insulina, además a largo plazo nos puede producir resistencia a la insulina o diabetes y también otros problemas de metabólicos. En cambio, si por ejemplo ahí abajito tenemos verduras, tenemos Sí. una cajita de verduras, de cereales integrales, alimentos con fibra, por ejemplo, la fruta, las verduras igual tienen azúcares, los cereales integrales también tienen azúcares, pero son azúcares de absorción más lenta, se llaman carbohidratos complejos, que el cuerpo los va absorbiendo más de a poquitito, van entrando más lentito al cuerpo, entonces el cuerpo tiene más tiempo para ocupar esos azúcares que van entrando más de a poquitito, para ocuparlos
y gastar esa energía, porque en el fondo el azúcar es energía para el cuerpo. Claro. No es que el azúcar sea mala, necesitamos de azúcares, pero el azúcar es una fuente de energía para nuestro cuerpo, pero depende de la calidad del azúcar, y además si es un azúcar complejo, por ejemplo, como las frutas, las verduras, los cereales integrales, van a entrar más lentito y vamos a poder utilizar mejor esa energía, o sea, se va a optimizar mejor esa energía, y después, bueno, lo que queda igual se almacena y el resto se va a tejido adiposo, pero al utilizarse mejor, vamos a acumular menos grasita, menos tejido adiposo, entonces vamos a subir menos de peso. Y además, al entrar más lento también, al absorberse más lento, también da mayor saciedad. O sea, lo que significa es que vamos a estar más tiempo sin que nos vuelva a dar hambre. Entonces, vamos a estar picoteando menos, vamos a andar por más rato, vamos a estar sin hambre, entonces no vamos a andar comiendo entre medio. Además, como la curva del gráfico es un poco menos inclinada, también es más estable. Entonces, claro, va a dar mayor saciedad, no vamos a tener como esos bajones de azúcar, de querer comer algo, sentirnos malos, sentirnos con dolor de cabeza, mareados. Pero además, sostenidamente en el tiempo, eso igual ayuda a proteger nuestra salud cardiovascular. Es decir, prevenimos que nos pueda dar diabetes, hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares. ¿Ya ha tenido experiencia pacientes en este sentido que atender, Valentina, no? Sí, por ejemplo, generalmente estas recomendaciones, por ejemplo, del índice glicémico, de fijarse harto en el índice glicémico de los alimentos, siempre sí o sí estas indicaciones se le dan a pacientes diabéticos con resistencia a la insulina. Ellos sí o sí tienen que cuidarse un poco. No quiere decir que nunca se puedan comer un dulce, pero sí restringirse un poco más con los azúcares de absorción simple, que como decíamos son los jugos azucarados, bebidas, queques, galletas, chocolates, todo lo que es azúcar refinada, y priorizar más azúcares complejos como de las frutas enteras, porque las frutas como jugo, de ahí después vamos a dar un par de recomendaciones bien sencillas para cómo hacer que un alimento sea un poco de absorción más compleja que simple, que tenga mejor calidad. Pero ahí, por ejemplo, que prioricen consumir más verduras, frutas, eso sí o sí en pacientes diabéticos, pero también se recomienda en pacientes sanos, ya sean niños, adultos. ¿Por qué razón? Porque el alimentarse bien no debe uno esperar a estar enfermo para empezar a alimentarse bien, sino que uno tiene que, el alimentarse bien también ayuda a prevenir que después uno desarrolle una diabetes, una insulina, o si uno llega a desarrollar una diabetes o resistencia a la insulina, quizás va a ser más fácil que esté compensada, porque no es lo mismo una persona con diabetes que vive con el azúcar en 300, por ejemplo, que es una glicemia súper alta, o que una persona que tiene diabetes, por ejemplo, que un adulto mayor con diabetes que tiene 110, 114, que de repente se le sube un poquito a eso, ¿no? Eso es ya estar con una dieta un poco más compensada, pero es distinto a una persona que está en niveles de repente 300, 200 y tanto, que ya incluso son riesgosos porque pueden traer coma diabético, pie diabético, problemas renales, porque por ejemplo el cuerpo de alguna forma tiene que eliminar ese exceso de azúcar, y a veces una forma, por ejemplo, eliminarlo a través de los riñones, y ahí vamos desgastando los riñones, pueden tener después de diabetes pasar a insuficiencia renal. De resistencia a la insulina, como hay desórdenes hormonales, pueden, por ejemplo, aumentar el riesgo en mujeres de padecer ovario poliquístico. También, por ejemplo, también los excesos de azúcar pueden aumentar el riesgo de padecer hígado graso también. Y varias enfermedades que pueden ir saliendo indirectamente de eso, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infarto, tapones en la arteria, etcétera. Hay muchas cosas más. Entonces, además, el exceso de azúcar, el azúcar metabolizarse produce radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Como conversábamos con Daniela, que nos promocionaba su ¿cómo se llama esto? Su antioxidante, su emprendimiento. Los radicales libres son los responsables de que nosotros
de que las células vayan a envejecer. Entonces, también hacen que uno vaya envejeciendo más, que uno se vaya, le van saliendo más arruguitas, que Claro. y bueno, algunos tips para, por ejemplo, hacer que los alimentos tengan un poco mejor calidad de carbohidrato y tengan menor índice glicémico, es, por ejemplo, cosas que hacen que tengan menor índice glicémico, es combinar el carbohidrato con grasas saludables, puede ser palta, aceites de oliva, frutos secos, o por ejemplo proteínas, huevos, carne. Por ejemplo, si yo me voy a comer un platito, una porción de fideo en el almuerzo, si yo le agrego un trocito de carne, un trocito de pollo, de pescado, de huevo, yo voy a hacer que ese carbohidrato, que el azúcar del fideo se absorba un poquito más lento, entonces se optimiza más esa energía, además pasa más tiempo en el estómago, entonces me va a dar mayor saciedad y va a tener un menor índice glicémico. Otra cosa que hace que los alimentos tengan menor índice glicémico, o por ejemplo también un pan, yo lo puedo, por ejemplo, lo puedo agregar huevo, le puedo agregar palta, y eso va a hacer que tenga menos índice glicémico que, por ejemplo, si me como un pan con mermelada, un pan con un poquito de mantequilla. Entonces va a ser mejor. ¿Y qué cosas, por ejemplo, podrían hacer el efecto contrario, hacer que aumente el índice glicémico, es decir, que va a tener más azúcar ese alimento? Por ejemplo, cuando yo la fruta la proceso, la echo a cocer, la hago jugo, esa fruta va a tener ya un azúcar de absorción más rápida, es decir, va a tener más azúcar. O cuando tuesto un pan, por ejemplo. Valentina, frente a todo esto que nos está contando, ¿dónde se le ubica usted? Tiene redes y tiene una dirección propia, ¿no? Sí, a mí me pueden ubicar en mi Instagram, que está ahí, @nutricontigo, donde ahí pueden contactarme directamente por el Instagram, o también me pueden contactar al WhatsApp, que igual está en la historia destacada, informaciones, donde sale además la dirección, que estamos súper central, en O'Higgins 236, edificio Estudio Cowork, entre Salas y Angol, donde hay un baquer en el primer piso, súper fácil llegar, dice grandecito Estudio Cowork, oficina 409. Ahí hago consultas presenciales y además también tengo consultas online, que ahí pueden ser desde cualquier parte del universo. Del mundo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por venir, Valentina. Sí, y ahora nos vemos un ratito más con el desfile. Sí, con el desfile. El desfile de modas. Valentina Muñoz nos ha acompañado, nutricionista integral, en las noticias, las entrevistas de verano. Volvemos en un instante.